Sí, van a ser esas dos actividades. Más de ratito se las voy a pasar ahí para que si ya las hicieron, pues nomás las suben. Sí, porque ya he puesto una actividad de tipos de usuarios, pero en realidad no tiene nada de práctica eso. Sí, es básicamente la teoría. Sí, entonces va a ser más que nada la creación de los usuarios y los privilegios que les creamos a los usuarios. La parte de los roles, obviamente sí, debemos, y ya explicamos la vez pasada, pero unos compañeros nos pidieron que estuviéramos el viernes, para reforzar un poquito de lo que eran los roles, cómo trabajaron, pero pues no tuvimos mucha audiencia, ¿verdad? Entonces, pues, ya terminamos lo que es la unidad número 3, ¿sí? El examen, pues acordamos que iba a ser el día jueves, ¿sí? Para esta unidad 3 que pues fueron básicamente 3 puntos nada más los que se vieron, ¿sí? Entonces, ahí en esta parte sí es bien importante, muchachos, de la unidad número 3 todos los conceptos los comandos, perdón, que vimos para lo que es la creación de los usuarios, tipos de usuarios que metimos, para la creación de los usuarios, para hacer los privilegios a los usuarios, ¿sí? Debemos trabajar mucho en esa parte, ¿sí? Y los roles también. Los roles, vimos un ejemplo de un video donde la persona creó 5 tablas para poder crear los roles. Este, yo les recomiendo que vean ese video, si lo grabaron por ahí, o en este caso, traten de trabajar, conocerlo, la creación de los roles a través del Workbench, ¿sí? La mayoría de los editores o manejadores de base de datos ya trae una herramienta para trabajar con esta parte de lo que son los roles, ¿verdad? Es muy raro, ¿sí? Que los manejadores de base de datos no traigan una herramienta de este tipo, ¿sí? Entonces, sí va a ser necesario que trabajen en la herramienta, pero del Workbench para entenderla, ¿sí? Permítame nada más. Gaby. Mande. Sí. Ok, espérame. Voy a necesitar que todos este día prendan sus cámaras, muchachos. Ok, nada más me limpio el polvo porque anda buscando. No importa, prendan sus cámaras. Nomás Todos. déjame pongo una playera, profe. Sí, sí. Profe, mi cámara no está funcionando bien. De hecho, me parece que no lo puedo activar.
porque ya estamos prácticamente casi a la mitad y no los hemos visto, nada más así por foto, pero esa foto es cuando estábamos en la secundaria, entonces ya cambiamos. Necesito tomar la asistencia con la cámara prendida. Ya estoy listo. ¿Los demás no tienen sus cámaras o no les funcionan o qué pasó? Es que andamos limpiando de seguro. ¿Mandé? ¿Se andan peinando? Ando echando el murero para un lado para que no se mire. Ahí está una opción que dice fondo. Con ese puedes poner el fondo y no se te ve nada de atrás. Todos estamos como viéndonos en el cine, en la sala del cine, no pasa nada. Como si estuviéramos sentados en las butacas. Perdón. Estás en tu casa, no manches. Ya la costumbre de traer el cubrebocas, ¿no? Está bien, la seguridad es primero. Está bien, no pasa nada. Al principio, cuando empezó todo esto, nos sentíamos raros, ¿no? Al menos yo me sentía raro ponerme el cubrebocas y ahora si no me lo pongo me siento raro. Y a cada rato me regreso a mi casa cuando voy a la tienda. Se me olvida medio camino. Yo estoy harto de eso. Estoy harto. No lo puedo soportar. Profe, Mande. el alumno Jaciel Lara no se va a poder conectar, profe, no tiene internet. Sí, me mandó un mensajito aquí en el teléfono. Bueno, vamos a continuar con la asistencia. Sí, la asistencia, le vamos a dar importancia a la asistencia, ¿sí? Y lo vamos a manejar así. Le vamos a dar asistencia con puntuación al que está con cámara de un valor y el que está pues sin cámara con otro. Entonces, Exentados los que tengan cámara. sí, los que saquen 10 están exentados.
¿Me Bueno, puede presentar el examen que no hice? ya veremos, ya veremos. Ahumada García, Presente. Aragus Lara, Presente. Basurto, Presente, profe. si están en la cámara, levanten la mano para verlos más rápido. De la Luz Torres, Presente. de León Zavala, Presente, profe. ¿de León Zavala está ahí? Sí, profe. Estoy. Oscuridad. García Mireles, Presente. Garza Mejía, Presente. Hinojosa, Presente. Juárez Hernández, Car Olivas, Presente, profe. Lara Torres, okay. López Martínez, Presente. Martínez Vega, Presente. Méndez Torres, Presente, profe. Montes Vielma, Presente, profe. muy bien. Muñoz Ríos, Encina, Presente, profe. Ponce García, Presente. Rodríguez Marín, Presente. Rojas Luz, Presente. Rosado Salinas, Presente. Sánchez Martínez, Presente, profe. Trejo González, Presente. Urrutia Gutiérrez, Villegas, Villegas Aviña. Muy bien. Para conocernos de perdido así, como somos, como estamos, para no desacostumbrarnos a la que regresamos antes de que termine el semestre, ya nos conocemos. Muy bien, muchachos. Vamos a iniciar la unidad o el tema número 4. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta unidad número 4? ¿Sí? Me cierro por acá lo que tengo. Pues básicamente vamos a estar viendo los conceptos de lo que son las transacciones. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les comenté la vez pasada que era importante que creáramos cuentas o registros que tuvieran número de cuenta? Sí. Pues era básicamente para eso, ¿sí? Porque vamos a tener que utilizar algunos registros donde vamos a hacer una especie de como transacciones, como si estuviéramos en un cajero automático, ¿sí?
No sé si les haya pasado y ojalá pues no les pase lo de los cajeros automáticos, que cuando estamos haciendo una transacción, ¿sí? Le pedimos consultar y pues nos va a dar la consulta y le vamos a dar que nos va a retirar y escuchamos donde la máquina está contando el dinero para dárnoslo y en ese momento nos dice operación cancelada, ¿sí? Entonces, la máquina no debe descontarnos la cantidad que nosotros pedimos retirar hasta que termina la operación, ¿sí? Esa es la función normal que debe existir cuando vamos a un cajero. Ahora, si ustedes tienen cuentas, vamos a decir, tienen 2 cuentas de banco y ustedes quieren hacerse una transacción de una cuenta a otra, si ustedes le dijeron transferir a la cuenta número 2 500 pesos y en el instante que está haciendo la operación se va la luz, se corta la comunicación o lo que sea, ustedes en el total de su dinero, si ustedes tienen 5,000 pesos en el total de las 2 cuentas y quisieron transferir de una cuenta a otra 500 pesos, ustedes, aunque la transacción se cancele, van a conservar sus 5,000 pesos porque la información se quedó en una de las 2 cuentas, ¿sí? Entonces, hay una función que vamos a utilizar y vamos a conocer un poquito más adelante, que es la que se utiliza para decirle al sistema: no termines de la transacción si no fue completada. Regresa el proceso a como estaba inicialmente. Es básicamente lo que le tenemos que hacer o decir en este caso a la función SQL, que es la que nos permite hacer ese tipo de operaciones, ¿sí? Entonces, la definición, déjenme que les comparto lo que tenemos acá, ¿sí? Esta parte que tenemos aquí, déjenme lo saco de aquí. Los conceptos básicos de una transacción. Una transacción sabemos que son movimientos de información entre cuentas, ¿sí? Entonces, una transacción pues es un movimiento que hacemos. Entonces, aquí para sistemas nos dice que la transacción en un sistema de gestión de base de datos es un conjunto de órdenes que se ejecutan formando una unidad de trabajo, ¿sí? Es decir, en forma invisible o atómica. Nosotros nada más le decimos: muéveme 500 pesos de la cuenta 1 a la 502 y no vemos nada más que el resultado en una segunda cuenta, ¿sí? Entonces, para lo que es informática, una transacción es pues básicamente eso, ¿sí? Conjunto de órdenes que se ejecutan, ¿sí? Formando una unidad de trabajo. Así, de esa manera. Ese es el concepto que vamos a estar manejando para lo que es una transacción. Otro concepto. Nos dice: una transacción es un conjunto de acciones llevadas a cabo por un usuario o un programa de aplicación que acceden o cambian el contenido de la base de datos. Si en realidad accedemos y cambiamos el contenido, porque si tenemos, como les digo, de la cuenta 1 le estamos moviendo información o cantidades a la cuenta 2, pues estamos haciendo una modificación a su contenido, ya sea en las 2 cuentas, una porque disminuye y la otra porque aumenta, ¿sí? Entonces, básicamente, la transacción, como dice aquí, conjunto de acciones, así, llevadas a cabo por un usuario o un programa de aplicación. Así lo vamos a considerar. Entonces, yo quiero que esta parte quede muy bien entendida para cuando estemos realizando las operaciones, ¿sí? De lo que es una transacción, ya utilizando comandos de SQL,
entendamos de mejor forma este concepto. Aquí en esta parte tenemos lo que es ya un ejemplo de una transacción, ¿sí? Vamos a agrandarle un poquitín más para verlo un poquito mejor. Las transacciones, como nos dice aquí, representan eventos del mundo real, ¿sí? Como por ejemplo, una compra puede ser una transacción que conste de 2 operaciones. Sabemos que una compra consta de 2 operaciones. Nosotros, cuando hacemos una compra y utilizamos una tarjeta de débito o tarjeta de crédito, pues están realizando 2 operaciones. Una operación es, nos quita el dinero a nosotros de la cuenta 1 y lo aumenta en la cuenta 2 o en la cuenta de la persona a la que le estemos pagando, pero está utilizando 2 operaciones, aumentar y disminuir, ya sea en cualquiera de las cuentas que estemos utilizando. Entonces, primero que nada, aquí las 2 operaciones las está representando como insertar un registro del pago del producto, ¿sí? Insertar un registro del pago del producto por lo que estamos pagando. Insertar el producto en el inventario, ¿sí? Aquí en este caso se está refiriendo en este caso a lo que estamos pagando por el producto, pero también está aumentando el inventario por lo que estamos comprando, ¿sí? A final de cuentas, nosotros ahí traemos el mismo dinero, supongámoslo de esta manera, ¿sí? Sacamos 500 pesos de la cuenta 1, ¿sí? Para comprar un producto, pues que vale 500 pesos, pero que lo vamos a meter en el inventario. Nosotros prácticamente tenemos pues ahí la misma cantidad, nada más que pues de diferente forma, ¿sí? Aquí, como le dice, no se debe insertar un producto que no se haya pagado. O sea que si yo no si no he insertado el registro para cobrarme, por decir, pues que no lo meta en este caso al inventario, ¿sí? Tampoco ni pagar un producto que no esté en el inventario, ¿sí? Por ejemplo, nosotros vamos a una tienda y vamos a una refaccionaria y vamos a pedir un producto y pues lo pagamos anticipado y resulta que no hay. Esas cosas pues no se hacen de esa manera, ¿verdad? Entonces, siempre debe haber 2 operaciones que se completen de forma normal, ¿sí? Como dice aquí, por lo tanto, las 2 operaciones forman una transacción. No puede haber un solo movimiento, ¿sí? Que sea una transacción. No existen, ¿verdad? Entonces tiene que existir 2, ¿sí? 2 operaciones para que exista una transacción. Las características, ¿sí? Que se debe reconocer de las transacciones, pues son las siguientes. Primero, datos que utilizan la transacción. Sí, sabemos que cuando hay una transacción vamos a utilizar datos, no sabemos cuáles son, pero uno de ellos va a ser, obviamente, cantidad de dinero, número de cuenta. ¿Sí? Por lo menos 2. Y ya si es más información, pues número de cliente y cosas como esas, ¿no? Pero primero va a ser datos que utiliza la transacción, ¿sí? Características funcionales de la transacción. Salida de la transacción. Importancia para los usuarios, ¿sí? Frecuencia de utilización. Aquí en el caso de los datos que se utilizan de la transacción, pues como les dije ahorita y del ejemplo que estábamos viendo ahí, cantidad, número de producto, ¿sí? Cuando se trate del inventario y cuando se trate de comprar ese número de artículo. Y la otra es
dinero y la cuenta. ¿Sí? Cuando sacamos de la cuenta el dinero para comprar un producto, ¿sí? Y lo metemos en este caso, pues, alimentario. Las características, ¿sí? ¿Qué características puede tener en este caso una transacción? ¿Sí? Una de las características que podríamos considerar para lo que es para lo que es una transacción, pues es que tiene una fecha, ¿sí? Tiene una hora, tiene un usuario, ¿sí? Todas las transacciones tienen esas características. Si se han fijado, por ejemplo, cuando vamos, por decir, al Seven o al Oxxo, ¿sí? Nos dan una hojita y ahí vienen las características de la transacción que se elaboró, ¿sí? El nombre del cajero, la hora, la cantidad que cuestan los productos y lo que pagamos, ¿sí? Mucha información. Y la salida de la transacción cuando es completada, ¿sí? Si nosotros vamos al Oxxo y nosotros pedimos muchos productos y al último resulta, pues, que se nos olvidó la cartera, ¿sí? Aunque la cajera ya haya marcado los productos, tiene que haber en el sistema una operación para decirle, va de reversa, dale reversa a todas las transacciones que se habían hecho, cancélalos para que no se descuenten del inventario, ¿sí? Entonces, esa puede ser también, pues, parte de las características de una transacción. La salida de la transacción, pues ya cuando hicimos nosotros el pago, ¿sí? Ahí ya está saliendo, en este caso, el material de la tienda y nosotros estamos dejando el dinero, ¿sí? La característica que debe haber o la importancia para los usuarios. Para nosotros, la importancia que debemos considerar cuando estamos haciendo una transacción es de que si yo estoy pidiendo, no sé, 1 kilo de azúcar, pues que en realidad me den 1 kilo, ¿sí? Que no me den un medio kilo, que den las cantidades como nos las están marcando. Si en el ticket dice 1 kilo, pues yo debo recibir 1 kilo, ¿sí? La frecuencia de la utilización, pues ahí depende de las veces que nosotros tengamos que ir a comprar ese producto, ¿sí? Si estamos haciendo transacciones para poder, a ver, permítame, ¿sí? Si nosotros estamos utilizando con frecuencia, haciendo las mismas transacciones, ¿sí? Pues quizá tengamos una característica muy especial para, en este caso, para nuestro proveedor, ¿sí? Bien. Entonces, tenemos 3 tipos de transacciones. Primero, permítanme, ¿sí? Bueno. Bueno. Bueno, hay 3 tipos de transacciones. En las transacciones de recuperación, ¿sí? Nos dice, se accede a los datos para visualizarlos en la pantalla a modo de informe, ¿sí? Cuando nosotros estamos igual en una tienda comprando, estamos viendo en la pantalla lo que nos están vendiendo, ¿sí? Si nosotros no pedimos un producto y ya lo marcaron, pues ¿sabes qué? Ese no lo pedí yo, bórralo, ¿verdad? En las transacciones de actualización se insertan, borran o actualizan datos, ¿sí? Pues de la base de datos. Si nosotros pedimos un producto de la marca A y nos la vendieron de la marca B, pues es una actualización que se está haciendo. Si nos están dando un producto que nosotros no quisimos, pues lo van a borrar. Y si nos faltó algo, pues se va a insertar, ¿sí? Entonces, este es otro tipo de transacción que le llaman transacciones de actualización. En las transacciones mixtas se mezclan las operaciones de recuperación de datos
y de actualización, ¿sí? Nosotros cuando vamos a alguna tienda y la cajera marca un producto y le dice el código no existe, ¿sí? Tiene el sistema una opción para agregarlo en ese momento, agregarlo en la base de datos, ¿sí? Y si el código está de forma incorrecta, pues también lo van a modificar. Lo modifican o lo dan de alta, ¿sí? Entonces, hay en este caso las transacciones mixtas. Entonces, hay 3 tipos de transacciones y son pues estas: la recuperación, actualización y las mixtas. Entonces, básicamente estos son los conceptos que estaríamos utilizando nosotros cuando nos estamos refiriendo a lo que es una transacción, ¿sí? Bueno. Esos son los conceptos básicos. Permítanme. Bien, ahora vamos a ver en este caso lo que son las... Este ratón está fallando. Me tapa la pantalla. Las propiedades de las transacciones. Todas las transacciones que tenemos dentro de las operaciones que estemos realizando, pues tienen sus propiedades. ¿Sí? Dentro de las propiedades que se manejan en las transacciones, hay una propiedad que se llama atomicidad, ¿sí? Consistencia, aislamiento. Esas son las propiedades que tienen las transacciones. Dentro de las propiedades, dentro de lo que es la propiedad de atomicidad, nos dice que es la propiedad de las transacciones que permite observarlas como operaciones atómicas, o sea, estas son las que ocurren totalmente o no ocurren, ¿sí? Las atómicas. ¿Ocurren o no ocurren? O sea, es la que les estaba explicando ahorita, por ejemplo, la de los cajeros automáticos. O si ustedes tienen 2 cuentas en el banco, esas son las ocurren o no ocurren, o sea, se ejecutan totalmente o no se ejecutan, no pueden quedarse a la mitad. Las propiedades de las transacciones que son de tipo consistencia, nos dice que la ejecución aislada de las transacciones conserva la consistencia de la base de datos, ¿sí? Este es un tipo de propiedad que debemos tomar en cuenta para que las transacciones conserven, ¿sí? La consistencia también de que si no se completó una operación, pues simplemente no se realice de modo a medias, como se dice, ¿no? En el tipo de esta propiedad de aislamiento nos dice que es la lógica adicional que se le agrega al programa que accede a los datos para su funcionamiento correcto. Nosotros cuando estamos haciendo el programa tenemos que, haz de cuenta que proteger el código para que no ocurra de que si se va la luz a la mitad de lo que estemos haciendo,
pues nos deje la base de datos toda descuadrada, ¿sí? Entonces, esto es algo que tenemos que considerar cuando ya estemos nosotros, obviamente, pues trabajando directamente en lo que es la programación. Y aquí en esta materia, vamos a ver en este tema ese tipo de funciones, que son parte de las funciones que vamos a utilizar en lo que es el MySQL, ¿sí? Entonces, una transacción nos dice, igual, un sistema de base de datos, ¿sí? Es un conjunto de órdenes que se ejecutan formando una unidad de trabajo, es decir, de forma indivisible o atómica, es lo que vimos pues hace ratito, ¿sí? Entonces, un gestor de base de datos se dice transaccional si es capaz de mantener la integridad de los datos. O sea, nosotros tenemos un manejador de base de datos y este manejador de base de datos por nada debe cambiar ni un número, ni un 1 por un 0, nada. Debe considerar los datos tal cual el usuario los está dejando, ¿sí? Entonces, debe ser capaz de mantener la integridad de los datos. ¿Qué pasa si nosotros tenemos un manejador de base de datos que solo se altera? Pues nadie lo va a comprar, nadie lo va a querer, ¿sí? Si nosotros tuviéramos a lo mejor un sistema de manejador de base de datos que estuviera, vamos a pensar, a nuestro favor y que estuviera como para manejarnos la cuenta que tenemos en el banco y cada día le estuviera aumentando, no sé, $1 a la cuenta, pues quién no lo quisiera, pero no es la forma correcta que deben funcionar. Las bases de datos, acuérdense, nosotros como ingenieros de sistemas somos ahora sí, pues parte de la responsabilidad de una empresa o de un negocio en que los datos se conserven de forma íntegra, que no se muevan por nada, ¿verdad? Ustedes saben cómo son, por decir, las leyes en México en cuanto a las cantidades que yo estoy reportando, en este caso a Hacienda, ¿sí? Yo le estoy reportando una cantidad de impuestos por una cantidad de dinero que tengo o que pagué, y resulta que el siguiente mes pues me aparece otra cantidad allí, que quién sabe de dónde. Entonces esa información pues tengo que informarla, ¿verdad? ¿Dónde estaba? ¿Por qué no la tomé en cuenta? Entonces, los manejadores de base de datos por nada deben cambiar la información, ¿sí? Estos manejadores de base de datos no deben modificarla y deben hacer que las transacciones no puedan finalizar en un estado intermedio, lo que comentábamos ahorita. Si nosotros ahorita, por ejemplo, en la actualidad, ustedes saben que ya a la mayoría de los empleados les pagan con tarjeta de débito, ¿sí? Las empresas generan, vamos a decir, su nómina de sus 50 empleados y cada nómina la tienen que mandar a validar a Hacienda. Entonces, para cuando a nosotros nos pagan, Hacienda ya supo cuánto va a pagar la empresa, ¿sí? Y a quiénes le van a pagar. Corren un proceso para que el dinero de esa nómina se distribuya en todas las tarjetas. Entonces, no debe haber una operación en que nada más se les depositó a 20 empleados y a los demás, pues no se les depositó, ¿sí? El sistema tiene que tener una validación a que diga, si la nómina decía que yo voy a pagar, no sé, 250,000 pesos, la transacción me tiene que decir, se transfirieron o se depositaron 250,000 pesos, ni un peso más, ni un peso menos. Porque lo correcto es que se te pague a ti hasta los centavos que te están diciendo que te van a pagar. Una empresa se mete en problemas cuando a un empleado le falta un peso. Hay personas que van y reclaman un peso, ¿por qué me lo quitaste, verdad? Pero y así tiene que ser, ¿verdad? Nos bailan muy fácil, por ejemplo, en las tiendas cuando vamos a comprar. Siempre están redondeando.
¿Les ha pasado eso? ¿Que les redondea su cambio? ¿Sí? Y no tiene por qué. No debe ser así. Si en la tienda hay cantidades de precios que cuestan 250.25, el negocio tiene que tener los centavos para que se te regrese a ti los 75 centavos o los 50 centavos. Pero es mucho más fácil redondear, ¿verdad? A veces anda uno de buenas y sí, está bien, redondéame, ¿verdad? Pero cuando te pago con la tarjeta y me quieres redondear, pues ya me quiere ver la cara, ¿no? Ahí no se vale. Y entonces, cuando por alguna causa el sistema debe cancelar la transacción, ¿sí? La máquina empieza a deshacer las órdenes ejecutadas, o sea, darle reversa a todo lo que hizo, ya sea cantidades de dinero o cantidad de piezas en un inventario. Y pues la base de datos tiene que tiene que llegar a un estado donde inició, ¿sí? Y ese es un punto de integridad, ¿sí? Cuando se recuperan todos los datos que ya se habían procesado, porque pueden pasar, ¿sí? De los 50 empleados a los que le tenía que depositar, se les depositó a 49 empleados, pero uno faltó y por ese uno va todo para atrás, ¿sí? Y así es, así pasa, ¿verdad? Entonces, cuando se da todo de reversa, como dice aquí, ¿sí? Se realiza todo como si no se hubiera hecho absolutamente nada, ¿sí? Entonces, hay una función, esta función que está por acá abajo, ¿sí? Esta función que se llama rollback tran, esa es una función que utilizamos en el SQL para decirle a la máquina que todo lo que hizo, ¿sí? Si no se completó, que le dé reversa. Y es lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a utilizar estas funciones, begin tran, commit tran y rollback tran, ¿sí? Pero ya eso lo vamos a ver el día de mañana, ¿sí? Para poder empezar ya a meternos con los comandos de SQL que vamos a estar utilizando para este tipo de transacciones, ¿sí? Entonces, si no hay preguntas, muchachos, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? No hay preguntas, no hay dudas, todo está clarito como el agua de la playa. Bueno, pues entonces los veo el día de mañana. Cuídense mucho. Profe, ¿cómo nos Igualmente, profe. Hasta mañana, profe, cuídese. Hasta mañana, Sí. profe. Hasta mañana, profe. Sí, cuídense. Profe, Bye. disculpe. Mándeme. Con respecto al examen de la segunda unidad, al final, ¿cuándo va a ser? Pues no nos hemos puesto de acuerdo. Déjenme ver quiénes son. Bueno, yo les mando un mensaje. Les mando un mensaje a las personas que son individuales y y nos ponemos de acuerdo para hacerlo, aunque sea en horas. ¿Están trabajando o no? No trabajan la mayoría. ¿O sí trabajan? Podemos poner el examen en una hora que no es de horario de clase, pero necesito saber si no trabajan. Pues al menos por mí, pero creo que podría hacerlo de 9 a 10, o sea, cuando se acabe su clase, yo no tengo hora, yo no tengo clase. Bueno. Y Nomás déjenme, meto las preguntas, ¿sí? Para que lo hagan, y lo podemos hacer, pues como ya estudiaron, lo podemos hacer, el mismo jueves. ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Bueno, entonces, los veo mañana.
Gracias, profe. Hasta mañana. Mañana, profe. Nos vemos.